Bienvenidos a Brujas Algo Más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que no tanto. Quizás entre los expertos en ecología no exista persona más desconocida y a su vez más respetada que Rachel Carson. Y, como dijo un catedrático al hablar de ella, sin su libro Primavera Silenciosa, sencillamente hoy no existiría Greenpeace. Eso es tan así que en los Estados Unidos este libro se considera uno de los más notorios del siglo XX y es considerado como uno de los que más ha influido en la política, la cultura y la sociedad toda. Su libro fue muchas veces comparado con otra obra famosa, La cabaña del tío Tom, que en su momento proporcionó un valioso apoyo social a la abolición de la esclavitud en ese país. Primavera Silenciosa aporta a una nueva mirada del lugar que ocupamos en el mundo como especie, promoviendo políticas, generando conductas para la preservación del medio ambiente. Fue nuestra protagonista de hoy, Rachel Carson, la que con sus testimonios y su libro inspiró la creación, eso sí, años después de su muerte, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y al control del uso del DDT y otros pesticidas, insecticidas y productos similares en muchos países de nuestro planeta, y a la celebración del Día de la Tierra. Rachel Carson nació en el año 1907 en Pensilvania, falleciendo con tan solo 56 años, en la plenitud de su talento como escritora y divulgadora. En su infancia, ella vivía en la granja de la familia, lugar que ya desde muy niña conocía a fondo y pasaba horas y horas explorando cada rincón. Apasionada de la lectura, prefería libros que hablaran del mar, disfrutando de autores como Joseph Conrad o Robert Stevenson, y publicaría su primer cuento con tan solo 11 años. Comenzó sus estudios secundarios matriculándose en inglés como asignatura principal, pero muy pronto se pasó a biología, su pasión, en 1928. Su padre era un vendedor de seguros, que al comienzo de la Gran Depresión económica pierde su trabajo, por lo que Rachel tardó en graduarse en la universidad, no pudiendo finalizar sus estudios en zoología y genética, dedicándose a la enseñanza hasta 1935 cuando muere su padre. Con una recomendación de una de sus profesoras, entra, con contrato temporal, en el servicio de pesquerías. Allí su trabajo era escribir guiones educativos para un popular programa de esa época de radio, llamado Romance bajo las aguas. Fueron 52 programas de una duración de 7 minutos cada uno, con los que tuvo bastante éxito. Debido a ello, le ofrecieron un contrato a tiempo completo, para lo que debió preparar y presentarse examen, obteniendo el puesto, siendo la segunda mujer en conseguirlo en el servicio de pesquerías. Y así es que comenzó su carrera como bióloga marina y, claro, también como escritora. Su función principal era revisar los trabajos de investigación y redactar los textos y resúmenes que se hacían llegar a los profesionales del sector e incluso al público en general. Ya en medio de la Segunda Guerra Mundial y debido a las restricciones en el suministro de alimentos, se publicó un texto suyo donde fomenta la alimentación con productos del mar, incluyendo descripciones de 27 especies de peces y mariscos, intentando cambiar los hábitos de alimentación de los norteamericanos, sustituyendo los más clásicos por los que se podían obtener del mar, que en ese momento no eran muy populares en los Estados Unidos, resaltando su delicado sabor, su fácil digestión y de cómo el cuerpo humano está capacitado para utilizar prácticamente todos sus nutrientes. También cumplía con sus tareas que llegaría a ser nombrada editora en jefe de todas las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Al mismo tiempo, y con lo que aprende en su puesto, empieza a publicar artículos que hablan de la naturaleza y el mar en varios periódicos. Pero con la muerte de su hermana, tiene que hacerse cargo de sus sobrinos, además de su madre. Pero esto no le impide publicar, a pesar de las dificultades. Su primer libro, Under the Wind, recibió buenas críticas, pero pocas ventas. En 1951, y mientras prepara su segundo libro,
toma la arriesgada decisión de dejar su trabajo y dedicarse exclusivamente a escribir. Y entonces sí, por fin consigue el éxito, obteniendo excelentes ventas con 2 libros sobre la vida en el mar. Y a medida que lee e investiga, y por algunas conversaciones con sus colegas científicos, comienza a investigar sobre el DDT y sus efectos, iniciando así la preparación de su libro más famoso, La Primavera Silenciosa. Este insecticida, el diclorodifenil tricloretano o DDT, se había utilizado en abundancia en Europa y parte del Pacífico, con la intención de controlar los insectos que transmitían enfermedades como la malaria, el tifus o la peste, convirtiéndose en un insecticida de uso doméstico y agrícola, sin la más mínima regulación que controlara su uso, al punto que el mismo Departamento de Agricultura organizó una campaña con DDT contra la hormiga roja de fuego, o Solenopsis invicta, su nombre científico, fumigando cientos de miles de hectáreas que habían sido invadidas por esas hormigas. Es en este punto que los supuestos beneficios del DDT eran muy conocidos por todos, pero nada se sabía de los daños que ocasiona. Con su uso claro desaparecen casi todos los insectos, no solo los que son objetivo del pesticida, y el DDT se acumula también en otras especies, que poco a poco acabaron por extinguirse en algunos casos. Y así es que Rachel Carson piensa, sin darnos cuenta, sin los insectos llegaremos a nuestra primavera silenciosa. Ese es el efecto final del poder, tantas veces perjudicial, que nuestra especie ejerce sobre la naturaleza. Rachel se enfrentó a lo peor que la revolución industrial, el siglo XX y nuestras propias conductas han dejado de herencia para nuestro propio futuro y el del planeta, la contaminación y sus efectos. Rachel Carson escribió en su libro, por primera vez en la historia del mundo, todo ser humano está ahora en contacto con productos químicos peligrosos, desde el momento de su concepción hasta su muerte. Se han encontrado en peces, en remotos lagos de montaña, en lombrices enterradas en el suelo, en los huevos que ponen los pájaros y en nosotros mismos, ya que estos productos químicos están ahora almacenados en los cuerpos de la mayoría de los seres humanos. Aparecen en la leche materna y probablemente en los tejidos del niño que todavía no ha nacido. Estas palabras, estas terribles palabras, han sido escritas a principios de los años 60 del siglo pasado, hace más de 60 años, y todavía son válidas, todavía, hoy en día. Incluso puede que la situación sea aún más grave ya. Su libro se publicó por partes en la revista New Yorker en 1962, y al advertir su contenido, la industria agroquímica intentó impedir su edición. Los ataques que recibió Rachel y su libro fueron tremendos, diciendo que sus datos no eran confiables, que ni siquiera era doctora, como mucho era una técnica que venía de la administración. Ella tuvo que aguantar insultos y calumnias sin parar. Al no haberse casado, también intentaron usar eso en su contra, haciendo todo tipo de insinuaciones desagradables. Incluso un antiguo secretario de Agricultura le escribió al presidente acusándola de ser comunista. Pero ella llevaba 4 años preparando el libro, revisando textos, entrevistándose y manteniendo correspondencia con gran cantidad de científicos y expertos sobre el DDT y sus efectos. Y el libro se publicó, y logró un éxito extraordinario. Y entonces sí, llegaron las alabanzas, los elogios, el apoyo. Pero lamentablemente continuaron también los ataques a ella y a su libro, llegando a afirmar que había causado el aumento de los enfermos de malaria. Incluso, ahora mismo y todavía, siguen las polémicas respecto a su intervención en el uso controlado del DDT. Pero la realidad es que jamás se prohibió el uso del DDT en las fumigaciones contra el mosquito transmisor de la malaria, pero cuando es necesario. Rachel Carson, y desde una posición conceptual biológica, nos hizo pensar que nuestra especie no es la dueña de la naturaleza, sino simplemente una parte de ella.
como cualquier otro ser vivo que habita el planeta. Es que nos creíamos dueños y la naturaleza pensábamos que era algo solo que nos gustaba ver por su belleza y darnos felicidad. Así fue que surgieron los parques y reservas naturales. Pero también somos causantes del daño con productos como el DDT, que también nos daña a nosotros porque, nos guste o no, somos parte de la naturaleza. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio de Brujas y algo más.